Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy, para sorpresa de absolutamente nadie, hablaremos de inteligencia artificial generativa, pero ahora vamos a recorrerla, vamos a hablar de un escenario impactante. Vamos a hablarles de algo que había una vez. Les vamos a decir qué tipo de apuestas están ocurriendo hoy en día, a quién le están apostando ustedes en la carrera tecnológica. Vamos a hablar también de Limitech, es decir, que todo necesita reglas, incluso la tecnología. Y vamos a hablar del siguiente dominio de la inteligencia artificial, que no es otra cosa más que el mundo físico, el mundo real, donde estamos nosotros, donde están ustedes y donde ocurre este podcast que se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien. Pues en medio de todo este mare magnum de información, cada vez más frenético, cada vez surgen más cosas, más soluciones, más inteligencia artificial. Lo único en lo que yo personalmente puedo confiar es en la persona que les voy a presentar a continuación. Mi nombre es Ricardo Maza y hago este podcast con esa persona que es en quien yo puedo confiar, y ustedes también, porque si Bernardo González dice algo es porque lo sabe, y así que pues démosle la bienvenida a mi querido amigo y gran conocedor de temas profundos y escabrosos como estos de la tecnología. Mi querido Bernie, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias por esa presentación, esos elogios, pero no, la verdad es que siempre lo comento, ¿no? Con las notas de la escaleta me pongo a leer, le pongo a dar una revisada y tratamos ahí de armar algo que más o menos tenga sentido. Y pues la idea es que nos pasemos un buen rato y aprendamos algunas cosas de, como bien dices, este vertiginoso mundo de la tecnología que cada vez va más a prisa. Fíjate que el episodio de hoy es un poco diferente de lo que normalmente hacemos en Tecnófagos, que es traer 3 o 4 notas o las que sean de tecnología como muy puntuales. Y en esta ocasión, ahí atrás pueden ver a Oso, mi perro, bloqueando la luz. Ya saben que es un recurrente de este podcast también, este perro gruñón. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Vamos a recorrer la historia de la IA, en particular de la IA generativa, y nos vamos a detener un poquito. Y es que nos han preguntado mucho al respecto. La semana pasada hablábamos tú y yo con cierta profundidad, insisto, de la aparición de DeepSeek y cómo puso a temblar los mercados y a los líderes de la inteligencia artificial, y cómo emocionó a muchos usuarios y puso a trabajar en horas extras a las bolsas de valores. Nvidia le dio envidia y perdieron un montón de capitalización, luego la recuperaron. Sí. En fin, entonces, pues yo creo que fue una muy buena sugerencia de Anita Álvarez, productora de este podcast, de Ana Jansin, que se encarga de los contenidos, del señor Terrés, que lo produce, y de todos nuestros amigos que nos siguen en nuestra plataforma de Telegram, pues que nos detuviéramos un segundo y analizáramos un poquito a más profundidad este tema tan importante de la inteligencia artificial. Así que pues por eso tenemos esto que no es probablemente un especial, Bernie, pero sí es un recorrido, digamos, a ojo de pájaro de lo que ha venido pasando en los últimos años, que de verdad cuando lo ves, la cantidad de cosas y de avances, iteraciones y soluciones y bombardeos ha sido, parece que lo hubiéramos vivido en 50 años, ¿no? Sí, el ritmo que trae la tecnología, particularmente todo lo que está sucediendo alrededor de la inteligencia artificial, es muy acelerado. Y aparecen empresas que no traían nadie en el radar, lanzan modelos o más potentes o más baratos o ambas cosas, y pues todo esto no hace otra cosa más que evolucionar todo el mercado, la industria. Se dan estos altibajos como el de la bolsa con las valoraciones de las empresas, y creo que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, porque no parece que vaya a cambiar ese ritmo, al menos en el corto plazo, ¿no? Yo de creo ninguna que manera. Fácilmente los siguientes 2-3 años es algo que vamos a ver como una constante, y pues más vale que aprendamos a asimilarlo y agarrar el patín, agarrar el ritmo de toda esta tecnología. Pues es que si antes nos sorprendía, hace un par de años, hablábamos de cómo se había acelerado de forma muy, muy dramática pues el tiempo de vida
de una empresa, digo, lo hemos comentado, ¿no? Antes, si tú lograbas, hace 50 años, si tú lograbas que tu empresa entrara en el índice de Standard & Poor's y por lo tanto fuera parte de pues de un índice muy establecido, la top 500 de las empresas más grandes del mundo, pues era muy probable, altamente probable, que la longevidad de tu empresa pues estuviera garantizado, cuando menos pues, por varios años. Nadie podía concebir que una empresa que estuviera en ese listado desapareciera anytime soon, pero de ninguna manera. Y eso dejó de ser cierto cada vez más se ha ido reduciendo. Y hoy, pues, bueno, mejor dicho, hace un par de años ya nos escandalizaba, insisto, el que empresas que habían estado en ese top 500 desaparecían a los 2 años de haber rankeado, ¿no? Y ahora, pues, como bien dices, eso no va a ser más que acelerarse. En el mundo de la inteligencia artificial, pues nadie tiene la supervivencia garantizada, y sí tenemos que estar muy atentos de todos estos indicadores, como bien nos señalas, Bernie. Entonces, pues vamos a entrarle a esto. Vamos a saludar, por supuesto, a la gente que, insisto, ya lo mencionaba yo de pasadita, nos hace favor de comentarnos, de enviar sus ideas, las notas que les van llamando la atención en nuestro grupo de Telegram. Únanse, ahí estamos, ahí está Bernie, ahí estoy yo, ahí está todos los ya mencionados equipo de producción. Descargan Telegram si no lo tienen ya y pues buscan Tecnófagos, ahí estamos toda esta pandilla. También entren en contacto con nosotros vía correo electrónico si ustedes son muy vintage. Escríbanos a tecnófagos@kio.tech. Y pues este podcast evidentemente, bueno, pues, está disponible en todas las plataformas, incluyendo en YouTube. Ahí un saludo a la gente que se sacrifica viéndonos además de escuchándonos. Exactamente. Y bueno, pues vamos entonces a centrarle, Bernie, porque tú sabes muchísimo de este tema y quisiera que platicáramos entonces de inteligencia artificial generativa. Hoy ya es un término más recurrente y ya como que todos intuimos que esto, o sea, la inteligencia artificial generativa es capaz de crear contenidos, o sea, por eso es generativa, ideas, imágenes, videos. Pero, a ver, hagamos un recuento de esto. ¿Desde cuándo estamos hablando de inteligencia artificial generativa? Ya hemos pasado por la historia de la inteligencia artificial, digo, desde Turing para acá, pero yo te preguntaría un poco desde cero, ¿qué es inteligencia artificial generativa? ¿Desde cuándo venimos utilizando ese término? ¿Y por qué se volvió tan relevante de pronto? Si es que efectivamente pues, ya existía desde hace mucho. Sí, digo, para irnos al principio del término, de hecho se acuñó por ahí de 1956 en los Estados Unidos, y fue un poco después de la posguerra, que fue cuando se desarrolló mucho la computación electrónica, cuando se pudieron hacer todos estos cálculos ya con esta, lo que se llamó la computadora y sobre todo lo más relevante es que ya se hacía de manera electrónica, ¿no? Me encanta pero justo, o sea, antes computación electrónica era una acotación que se tenía que hacer. Hoy en día dijeras computación electrónica y te dirían, bueno, ¿por qué la aclaración, no? Sí, pero en ese momento, claro que sí tenía sentido. Suena redundante, pero no lo es porque, digamos que computar números, hacer operaciones, existe desde hace miles de años y hay máquinas, empezando desde el ábaco y algunas de hace varios siglos, máquinas bastante interesantes para ayudar a la gente a hacer aritmética, ¿no? Básicamente. Y estrictamente hablando, pues eran computadoras, nada más que eran mecánicas, ¿no? Correcto. Algunas hechas incluso de madera. Pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial, principalmente Alan Turing y toda la historia que ya sabe la gente alrededor de la máquina esta Enigma, y tratando de detener a los nazis con todo el poderío que tenían precisamente con estos códigos, pues es donde se da un desarrollo muy importante en el Reino Unido y digamos que ahí nace ya formalmente la computadora electrónica, ¿no? A los poquitos años, 1956, se acuña este término porque los científicos y los ingenieros se dan cuenta que esta máquina tiene el potencial de procesar grandes cantidades de información y eventualmente tendrá un poder cognoscitivo, ¿no? Cognoscitivo, llamémosle ahorita para no meternos en muchos problemas, que tenga la capacidad de inferir o de deducir cosas. Nos meteríamos en problemas hasta filosóficos, ¿no? O sea, de pronto no nos queda claro a la humanidad misma dónde termina y dónde empieza el pensamiento y entonces, bueno, pues menos cómo transmitirlo y cómo hacer que una máquina lo realice, ¿no? Absolutamente. Y para no hacer el cuento muy largo, digamos que de 1956
hasta nuestros días, hay como dos tipos de inteligencia artificial, ¿no? La primera, que duró por ahí de finales de los 90, principios de este milenio, básicamente los enfoques eran programáticos, ¿no? Era un enfoque determinístico donde con las herramientas que existían en ese momento, pues se trataba de generar modelos inteligentes siguiendo una lógica, ¿no? Para la gente que nunca ha visto un programa o no ha programado nada, digamos que en términos muy sencillos, un programa es como una receta de cocina, ¿no? Son una secuencia de instrucciones que las vas haciendo una tras otra y pues puedes guardar valores en unos nombres que se llaman variables precisamente y luego puedes hacer operaciones con ellos y también hay comparaciones, ¿no? Si X es mayor que Y, entonces haz esto y de lo contrario haz aquella otra cosa, etcétera, ¿no? Es seguir una lógica. Y ese enfoque, pues a lo largo de varias décadas estaba topado, ¿no? No se podía avanzar ya mucho más y parecía que no era tan factible darle un grado de inteligencia a toda esta tecnología hasta que el enfoque de estos algoritmos se cambia por un enfoque probabilístico, ¿no? Por ahí a varias personas alrededor del mundo se les ocurre empezar a probar, oye, ¿qué tal que en vez de yo hacer un programa y yo decirle a la computadora qué quiero que haga y que tenga la lógica, ¿por qué no le doy datos? Le digo que analice esos datos y a través de la frecuencia estadística, pues le digo que me devuelva la probabilidad de que un evento suceda, ¿no? O sea cierto o elabore algo, ¿no? Y entonces, pues hay un largo desarrollo, hitos en la historia muy importantes. Por ahí de 2010 se crea esta compañía DeepMind que va a jugar un papel muy importante. Correcto. En la primera década de los años 2000, un señor que se llama Geoffrey Hinton trabaja mucho con el concepto de las redes neuronales. Sí. Y bajo este concepto de manipular datos a gran escala, que dicho sea de paso, Geoffrey Hinton 2024 se gana el premio de física, el premio Nobel, precisamente por esa contribución. Y DeepMind juega un papel muy importante porque por ahí de 2010 hay concursos en la industria para ver si las máquinas pueden ganar más procesamiento, etcétera. Y hay una red que se llama AlexNet, una base de datos muy grande de imágenes. Sí. Y de lo que se trataba el concurso era de identificar las imágenes con un grado de certeza utilizando solamente una computadora y algoritmos, ¿no? Y hay un grupo de personas, de ingenieros y científicos, que utilizando estos métodos estadísticos, las redes neuronales, pues sobresalen y logran tener un mayor grado de identificación de estas imágenes, ¿no? Un par de años más tarde, DeepMind empieza a trabajar con algunos algoritmos de lo que comenzaba a ser el deep learning o el reforzamiento del aprendizaje. Hay un caso ahí muy sonado de que entrenaron a un algoritmo para jugar videojuegos de Atari. Otro par de años más adelante desarrollan un algoritmo que se llama AlphaGo y todo el mundo vimos este documental de cómo le ganaron al campeón que si no lo han visto, de verdad, véanlo. Ya lo hemos recomendado 1000 veces, pero sí, la verdad es que es imprescindible ver ese documental que está hablando Bernie, AlphaGo. Supongo que todavía estará en Netflix, espero que sí. Pero vaya, esta historia de justo como un algoritmo que empezó aprendiendo a jugar Breakout en Atari y a desarrollar estrategias que rebasaban las estrategias humanas y luego lo moldean para que aprenda a jugar este ajedrez chino que aparentemente yo no he intentado entenderlo y no lo entiendo, pero sé que es bastante complejo, tiene más variables que el ajedrez. Siempre dicen, ¿no?, que tiene más posibilidades de juego que átomos en el universo. Yo no sé cómo saben cuántos átomos hay en el universo, pero aparentemente hay más jugadas de Go. Entonces es bien interesante ver cómo le ganó a este cuate Lee Sedol, ¿no? Recuerdo el nombre del campeón del jugador. En ese momento, 2016. Histórico, pentacampeón, que además, vaya, le costó una deshonra terrible, en fin, incluso, vaya, y eso que no se fue limpio, es decir, sí le gana una partida a la máquina, ¿no? Lo cual es espectacular, sí. Pero vaya, pero sí le gana la guerra, pues, el número total de partidas sí se lo gana AlphaGo, y es bien interesante la parte humana, el conflicto que conlleva todo esto, ¿no? Sí, digo un paréntesis muy rápido porque esa parte es fascinante. Las cosas a veces más simples de la vida son las que tienen mucho mayores posibilidades que aquellas que son un poco más complicadas, ¿no? O complejas.
El tablero de ajedrez es una cuadrícula de 8x8 casillas. Sí. Y cada contrincante tiene un set de piezas que tienen diferentes roles, ¿no? Hay un rey, una reina, un caballo, un peón, etcétera. Sí. Y cada pieza tiene unas limitaciones de cómo se puede mover en esa cuadrícula, ¿no? Y tienen valores distintos, etcétera, ¿no? Tiene unas reglas que, digamos, limitan lo que puedes hacer en un juego de ajedrez, en una partida. En el caso del Go, es mucho más simple. La cuadrilla, entiendo yo que hay como 2 o 3 tamaños de tablilla para complicarlo más. Okay. Pero como que la más estándar, si tengo bien el dato, es de 19 por 19 cuadros, lo cual hace una cuadrícula mucho más grande en número de casillas. Correcto. Y luego el juego aparentemente es más simple porque solamente hay piedritas o canicas blancas y negras, ¿no? Y todas las canicas son iguales y aquí no hay figuras, ni tienen roles, ni restricciones. Y de lo que se trata el juego es de algo muy sencillo. Tú tienes que tratar de rodear a tu contrincante, ¿no? Por ejemplo, si pones una ficha negra, una canica negra en una determinada casilla y yo logro poner 4 piezas blancas alrededor de esa cuadrícula, de ese cuadro, te comes esa pieza. Te como esa canica negra. Y entonces el que se coma primero todas las canicas del contrincante es el que gana, ¿no? Correcto. Paradójicamente, en comparación con el ajedrez, el número de posibilidades que tú puedes jugar es infinitamente mayor en el Go, lo cual lo hace más complicado a nivel de estrategia de cómo moverse, ¿no? Y volviendo al tema de cómo le gana en ese documental, la gente que juega Go a nivel profesional, Lee Sedol es una persona coreana. En ese momento era el campeón mundial. Y entonces juegan un set de 5 juegos, ¿no? Así es. Que gane 3 de 5, ¿no? Ese es el que se lleva el título. Y lo que sucedió es que AlphaGo ganó los 2 primeros juegos. Ajá. Ganó, me parece que los 2 primeros juegos. Y en el segundo juego hay una jugada histórica que se volvió como muy el famosa, parteaguas. Claro. Ajá, que es la famosa jugada 37. Yo obviamente he jugado algunas veces de forma amateur, pero por supuesto que no soy ni de cerca digo experto, sería ya un insulto decir que le entiendo al Go, ¿no? Lo he jugado. No, pero sí hemos ahí tenido nuestros pininos sí. en el juego. Entonces, y me he divertido. Exactamente. Entonces, en esa segunda jugada, AlphaGo, el algoritmo, hace un movimiento que parece no tener sentido, ¿no? Así es. Y Lee Sedol se queda viéndolo y se queda analizándolo mucho tiempo, pide un break. Me parece que los juegos profesionales puedes pedir como un tiempo fuera. E incluso en el documental se le ve fumando en una terraza, muy consternado, sí. Muy concentrado, diciendo, ¿qué diablos hizo el algoritmo con esa jugada, no? Así es. Regresa a seguir jugando. Al parecer ignora esa jugada, como que dice, no tiene sentido lo que hizo el algoritmo, seguramente se equivocó. Él sigue con su estrategia de atacar y varias jugadas adelante, ese movimiento que hizo AlphaGo hace que Lee Sedol pierda el segundo juego consecutivo, ¿no? Así es. Entonces, juegan el tercer juego, lo vuelve a perder Lee Sedol, o sea, van 3-0. Y cuando van al cuarto juego... sí, es que era 4 de 7, ¿no? Era 5, eran 3 de 5, eran 5 juegos. Eso sí, estoy seguro, eran 5 partidas. Entonces, en el cuarto juego es donde... O tal vez tercero, porque si no se hubiera parado. Porque en el tercero ya se hubiera acabado, ¿no? 3 consecutivos. Tienes razón. El tercer juego es donde Lee Sedol le gana al algoritmo. Y aquí viene una paradoja bellísima de la humanidad. Lee Sedol, cuando se da cuenta de cómo le ganó con esa jugada, el ser humano aprende, ¿no? Dice, oye, nunca nadie antes en la historia de la humanidad jugando el juego del Go había hecho una jugada como la que se le ocurrió al algoritmo, ¿no? Pero ya que vi cómo la hizo, pues ahora Lee Sedol usa las artimañas de la imaginación y la creatividad humana y se la aplica al algoritmo y lo vence en el tercer juego, ¿no? Y entonces me parece que luego juegan el cuarto y el quinto y al final quedaron 4-1 ganando el algoritmo, ¿no? Pero bueno, simplemente es un hito que sucedió, pero tal vez así como sucedió lo de AlexNet, Geoffrey Hinton jugando un papel fundamental con las redes neuronales, el enfoque que se cambia a ser probabilístico en vez de llevarlo con lógica. Otro hito que sin lugar a duda, particularmente con la inteligencia artificial generativa, jugó un papel fundamental
Y por cierto, ahí pusimos en el grupo de Telegram y se lo recomendamos a los que no lo hayan visto. Hay un señor español que se llama Gustavo Entrala o Entrala, no sé cómo se pronuncie, que en un video en YouTube en 1 hora lo explica extraordinariamente bien esta historia del famoso documento que publicó la gente de Google. Attention is all you need. Ese es el nombre del paper. Atención es lo único que necesitas. Le ponen ese nombre en alusión a la canción de los Beatles, All You Need Is Love. Así es. Porque... ahí es en donde, perdóname, ahí es en donde venía esta frase que luego también se volvió muy representativa del AI, que decía que no tenemos un moat, no tenemos un ¿cómo traducir moat? Este laguito que tenían los castillos medievales para protegerse, donde tenían cocodrilos y estas cosas. Eso tiene... bueno, en Google usaron esa frase para... Un foso alrededor del castillo, ¿no? En español me parece que es un foso. Un foso, esa es exactamente la palabra. Alguien, me parece que Sergey o Larry, alguno de los dos fundadores de Google, usó esa frase para decir, no tenemos una protección en contra de esto. O sea, no estábamos listos para esta iteración, para lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Y entonces esto de we don't have a moat se volvió medio frase recurrente, ¿no? Sí, pero fíjate, lo que a mí me parece fascinante, y no les voy a echar a perder el documental, les recomiendo que lo vean. Los datos muy relevantes es que 8 personas de Google, 8 empleados, casuísticamente se empiezan a encontrar. O sea, no había un proyecto de Google exprofeso para desarrollar esta tecnología, sino que casualmente se encontraron, estaban trabajando en proyectos distintos, coinciden un par de ellos y luego se suma el tercero, etcétera. Aparte son de nacionalidades distintas, todos, solo hay 2 americanos, los demás son inmigrantes que se fueron a estudiar a Estados Unidos y acabaron en Google. Y entonces, cuando crean este documento que habla precisamente de los Transformers, recuerden que la T de GPT, de las tan repetidas siglas de ChatGPT, pues la T significa Transformers, ¿no? Este tema de transformadores. Exacto, es Generative Pre-trained Transformers, ¿no? Es una inteligencia artificial generativa, preentrenada por humanos, basada en una cosa que se llaman Transformers, ¿no? ¿Y qué diablos son los Transformers? Para ponerlo de una manera muy simple, lo que le sucedía a los científicos y a los ingenieros es que tomaban un pedazo de texto y entonces trataban de identificar la probabilidad estadística de qué palabra seguía después de cuál, ¿no? Correcto. Y funcionaba con enunciados cortos. Pero si agarrabas un párrafo ya más grande o varios párrafos, lo que le sucedía a la red neuronal es que se iba olvidando de lo que habías visto al principio, ¿no? Sí. Y le acababa dando peso a las últimas palabras de todo el texto que le habías ingestado, ¿no? Sí. Estos señores idean un mecanismo con el cual identifican cuáles son las palabras importantes, por eso attention is all you need. Cuando identificas cuáles son esas palabras relevantes, crean un mecanismo para mantenerlas a lo largo del análisis. Y entonces resulta que ese sencillo cambio dio un giro de 180 grados en cómo funcionaban estos algoritmos de redes neuronales y empezó a ser muy potente, muy efectivo. La primera aplicación que hizo Google cuando escribe este documento es precisamente con el traductor de Google, ¿no? Esta aplicación que se llama Google Translate. Hacen una comparativa de varios programas que hay en el mercado y varias métricas con las cuales tú defines qué tan preciso es un traductor entre el inglés y el alemán, ¿no? ¿Por qué el alemán? Pues porque uno de estos señores trabajaba en Google Translate y era de origen alemán, ¿no? Entonces, por eso lo agarró de ahí, ¿no? El chiste es que publican este paper, lo llevan a una conferencia de desarrolladores e ingenieros que trabajan con inteligencia artificial y redes neuronales, algo demasiado específico, muy de nicho, de lo que obviamente cualquier persona normal como tú y como yo y la gente que nos escucha, pues ni nos enteramos que existen esas conferencias. Esto tuvo lugar a cabo, me parece que en Pasadena, California, el 6 de diciembre del año 2017. Y ponen un stand ahí muy modesto, pero cuando digo muy modesto, es de 2 metros por 1. Y lo que hacen ahí estos señores es exponer su documento que habían publicado en junio de ese mismo año. Y sucede algo que es increíble en la historia de la humanidad porque la historia es cíclica, ¿no? Se vuelve a repetir. Por ahí pasaron algunos ingenieros de la empresa OpenAI, le echaron un ojo al paper y se lo llevaron, ¿no? Y curiosamente, la gente de Google
no le hizo caso a ese documento, ¿no? Estos señores describen en su historia. Hay un artículo muy interesante en Wire, además de este video que les comenté. Y lo que sucedió a grandes rasgos es que trataron de decirle a Google, a las diferentes áreas, pues lo que tenían en ese paper y lo que podía hacer potencial esa tecnología. Y al parecer ni el top management de Google ni nadie les hizo caso. Y les dijeron, oye, pues sí, qué bueno que fuiste a dar una conferencia, que escribiste un paper, déjalo por ahí, y luego vemos para qué nos sirve, ¿no? Ajá. Y pues OpenAI sí lo agarró y empezó a desarrollar justamente la tecnología GPT, ¿no? Al año siguiente lanzaron GPT-1, 2 años más tarde lanzaron GPT-2, luego lanzaron GPT-3 y finalmente el 30 de noviembre de 2022 lanzaron el 3.5, que es el GPT 3.5 que todos conocemos de inteligencia artificial generativa, ¿no? A mí me encantan estas historias y tú seguramente has escuchado esta de Steve Jobs, ¿no? En 1979 fue a los laboratorios de investigación de la empresa Xerox. Para la gente que sea contemporánea, tal vez más de mi edad que de la tuya, pero se acordarán de las copiadoras Xerox. Claro. Y de algunos equipos. En su momento fue un verbo, así como decíamos, hoy decimos vamos a googlear algo. Antes, en inglés sobre todo, se decía, Xerox era sinónimo de fotocopiar, ¿no? Era el verbo que usabas para decir vamos a fotocopiar algo. Sí, dame 2 Xerox y era sácame 2 copias, ¿no? Exacto. Pero lo interesante de esa historia es que en ese laboratorio de investigación y desarrollo tenían unos prototipos muy primitivos de lo que era una red para interconectar computadoras. Digo, toma en cuenta que en ese año no existían las redes de computación, ¿no? Todas las computadoras, era un mainframe con terminales tontas, o si eras un aficionado, pues tenías una computadora de estas Texas Instruments o un Atari o algo así, pero de ahí no pasaba la computación, ¿no? Entonces, estos señores desarrollaron un prototipo de una red, un prototipo de correo electrónico, una plataforma de mensajería, y lo más importante, un prototipo de interfaz gráfica, ¿no? Porque en ese entonces todas las computadoras eran terminales de texto, ¿no? Simplemente caracteres. Claro. El señor Steve Jobs lo vio y se llevó esas ideas, ¿no? Se las robó, las tomó prestadas, como le quieras tú decir, y fundó una compañía que se llama Apple y hoy en día recuerda es la compañía más valiosa del mundo. Recuerda que según el libro Steal Like an Artist, roba como un artista. Si plagias a uno, es plagio. Si plagias a muchos, es bibliografía. Exactamente. Pero bueno, para regresar a la historia de la inteligencia artificial, lo que sucedió con esta nueva generación de inteligencia artificial generativa es que estos famosos transformers permiten predecir con mucha precisión cuáles son las palabras correctas y en qué orden deben seguir a una respuesta a una pregunta o a una tarea que tú le estás pidiendo, ¿no? Entonces, la industria explota, lo abraza todo mundo. Todo mundo ha visto esta gráfica de que ChatGPT es la aplicación que tuvo la adopción más rápida en el mundo. Llegó, me parece que creo que ya no me acuerdo si un par de semanas a 1 millón de usuarios. Sí, el parámetro famoso de llegar a 1 millón de usuarios, ¿no? Que lo había roto en su momento Spotify y antes Twitter y antes tal. Pero bueno, ChatGPT lo hizo añicos. Les tomó creo que 3 días, ¿no? Llegar al millón de usuarios. Sí, algo así. Y luego llegar a 100 millones me parece que no más de 2 meses. Entonces, pues, hasta el momento que sepamos nosotros, es la aplicación de mayor adopción, la adopción más rápida en la historia de la humanidad. Y entonces muy rápido comenzó una evolución incremental donde empezaron diferentes empresas y laboratorios pues a tratar de manejar otro tipo de contenidos y no solo texto. Empezaron a trabajar más con imágenes, luego con video, luego con código de máquina, luego con audio, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso hoy en día tenemos todo este tipo de herramientas en nuestras manos, de una manera bastante asequible, ¿no? Es increíble y estamos viviendo una época muy emocionante. De todas formas, hay que recordar, mi querido Bernie, que estos modelos, y esto lo digo obviamente para los usuarios, pues pueden producir información inexacta o engañosa, no son perfectos. Hay un indicador que se llama Perplexity, que hoy en día, digo, una empresa se fusiló el nombre y me parece fantástico. Además es una muy buena herramienta Perplexity, por cierto, pero vaya, Perplexity como indicador lo que habla es de esta propensidad
que tienen los modelos a alucinar, y eso es real. O sea, sí es verdad que se equivocan, hay que tener mucho cuidado con lo que arrojan. Hay además temas de privacidad y de seguridad. En particular, pues hoy en día está muy de moda hablar de eso en los modelos chinos que han ganado tanta relevancia. Lo platicábamos la entrega pasada. La creatividad de la inteligencia artificial, pues al final esto está limitado por los datos con los que se le entrenó. O sea, una AI sabe lo que le dijeron que supiera y nada más. Entonces también hay que siempre tener en consideración eso. Esa información, por definición, tiene sesgos, tiene ciertos límites, puede tener ciertos ideas y vamos a decirlo así, prejuicios con los que podríamos no estar de acuerdo. Todo depende de la data que esté tomando en ese momento, y pues obviamente requieren importantes recursos computacionales. Entonces hay que ser conscientes de que el uso de este tipo de herramientas, lo hemos dicho hasta el cansancio, demanda una increíble y voraz capacidad de necesidad de energía, de abastecimiento de energía, que es un tema que el mundo se está enfrentando. Así que, bueno, pues todo esto hay que tener en consideración. Pero bueno, ahí está. Entonces, este overview bastante, pues muy veloz, pero vaya, un poco a buen nivel de profundidad que llegó nuestro querido amigo Bernie. Vamos a hablar más de inteligencia artificial en la siguiente nota, Bernie, pero ahora vamos a platicar de justo donde nos dejaste, en los modelos que tenemos hoy, que los pusieron a competir y la verdad es que pasaron cosas súper interesantes. Vamos a lo que sigue. Vamos. Bien, pues a ver, fíjate qué interesante estuvo esto, Bernie. Una competencia de modelos de AI bajo condiciones bien interesantes. A ver, esto lo hizo el sitio Sataka. Muchos de ustedes lo conocerán. Y la verdad es que me gustó mucho tanto los competidores como las condiciones en las que los pusieron. Detallo un poquito ambos. Es una prueba entre modelos más utilizados, es decir, ChatGPT, Claude, Gemini y DeepSeek, que es el nuevo en la pista, ¿no? Entonces se compararon modelos que solo están disponibles en la web, como ChatGPT o Claude, con otros que se pueden instalar. Entonces pusieron a competir fíjate, OpenAI. De parte de OpenAI, ChatGPT, o sea, GPT-4 en web. De parte de Anthropic, Claude 3.5, el Sonnet, la versión web. De parte de Google, Gemini 1.5 Flash, que también es en web. DeepSeek, el nuevo, el chino, versión 3 en web. Meta Llama 3.1 8B local. Este corrió de forma local. Este AI de Facebook, bueno, de Meta. Microsoft Phi o Phi 414B local. Y DeepSeek con otro competidor también, esta vez corriendo de forma local en el R114B. Entonces se instalaron esto me encanta, en una Mac Mini M4 con 16 GB de RAM. O sea, no la corrieron en ninguna cosa fancy, sino en algo que cualquiera de nosotros podría estar utilizando. Es más, sin ir más lejos, es exactamente el tipo de computadora que estoy usando en este momento. Y lo que sorprende aún más, porque vaya, no, es un equipo notable, pero no está especialmente preparado para correr estos modelos y no tiene una tarjeta gráfica discreta. O sea, entonces, como lo correría, pues cualquier ciudadano de a pie como que les habla. Y entonces los pusieron a hacer una serie de pruebas y ahí te va, y me interesaría mucho que me dijeras qué opinas de cada una de estas pruebas. Primero, los ponen a contar letras. Esto ya nos lo habías platicado tú, Bernie. Sí. Es una prueba aparentemente bobísima, pero que luego los AI se tropiezan con esto. Les preguntan en inglés cuántas R's hay en la palabra strawberry. Cualquiera de nosotros, pues con el más mínimo análisis, se daría cuenta de que la respuesta es 3. Sin embargo, por alguna razón que nunca ha quedado muy clara, los chatbots luego se tropiezan con esto. Digo, esto se ha ido corrigiendo y lo que me digas, pero de los chatbots en la web, todos lo contestaron bien, excepto Claude. Fíjate, Claude se equivoca y responde que 2. Luego, DeepSeek R18B, aunque el razonamiento le tardó más de un minuto, contesta de forma correcta. Luego les ponen otra prueba, que es el acertijo de las bolas de billar. Y mira qué ingenioso está. Les dicen, hay 4 bolas de billar con los números 7, 9, 11 y 13.
Y entonces les piden que con esta combinación de bolas les den como resultado el número 30, que notarás que es imposible. ¿Cómo se resuelve? El truco está en que alguno de los chatbots piense en darle la vuelta al 9 para convertirlo en un 6. Por eso el tema de que sean bolas de billar. Entonces podrías agarrar 6 más 11 más 13, ¿no? Ninguno de los modelos web logran encontrar esa solución, aunque se empeñan en tratar de razonarlo de forma matemática. Solo Gemini se da cuenta de que quizás haya truco en la pregunta, pero no dio la respuesta. Al decirle a estos chatbots que hay un truco, todos encuentran la solución, excepto Cloud, que otra vez nos vuelve a dejar mal, caray. Trata de operar con sumas y restas. Al preguntarle a los modelos locales, pasa algo muy chistoso. DeepSeek R1 es el más rápido en contestar, aunque de primeras indica que no hay solución. Y luego cuando se les indica que hay truco y que traten de jugar con los números, ninguno de los modelos encuentra la solución, ni siquiera DeepSeek R1. Entonces, bueno, pues ahí una decepción. Por último, hubo otras 2 pruebas, una prueba más y una pregunta. Lo paso rápido. Sí. Les pidieron informar cómo se comportan a la hora de dar respuestas a preguntas que tienen una respuesta clara y basada en hechos. Entonces les pidieron que construyeran una tabla con los 10 principales ganadores de la Copa del Mundo de fútbol y que incluya también el número de subcampeonatos que lograron. Esto es algo que cualquiera de nosotros en 3 segundos lo puede encontrar en Wikipedia. Entonces le dicen, bueno, a ver, dame tanto los campeonatos como los subcampeonatos. En los modelos de la web, las respuestas fueron todos perfectos. Los modelos ejecutados en local fueron un desastre. Todos inventan información o todos cometen errores. Y ahora sí, por último, les piden, esto se me hizo muy interesante, ponen a prueba la censura china. Les preguntan a todos los mecanismos, cosas como por la masacre de Tiananmen, y si se puede criticar o no a Xi Jinping. Y entonces está muy chistoso que DeepSeek sí da información sobre Tiananmen, pero cuando le preguntan, cuánta gente fue ejecutada ahí, pues lo pone entre corchetes y marca todo como think, o sea, como que esto es algo que pienso, pero que no hubo un proceso o sea, como una búsqueda, pero que no tuvo un proceso de razonamiento. Y cuando les preguntan qué se le puede criticar al líder chino, a Xi Jinping, DeepSeek no contestó y se disculpó diciendo que esa pregunta iba más allá de sus opciones. Lo curioso, Bernie, y aquí termino, es que Gemini tampoco contestó. Entonces, bueno, interesante que les preguntaron otras cosas como cómo construir una bomba. Ninguno dio ninguna respuesta a esa pregunta. Eso está lógico y razonable. Sí. Entonces, pues parece ser que tanto DeepSeek B3 en la web como DeepSeek R1 en local, pues son tan competitivos como los mejores modelos de sus competidores. Y en el caso de los chatbots en la web, parece que DeepSeek B3 es tan bueno como los modelos actuales, los mejores, si bien no está exento de algunos problemas, ¿no? Entonces, la conclusión es que DeepSeek R1 es especialmente llamativo por su capacidad de razonar, que hace que sea posible utilizarlo con tareas más llamativas. ¿Qué opinas de todo esto y de estos parámetros que les pusieron, estas pruebas que me gustó mucho cómo pusieron el piso y cómo plantearon la prueba? No sé, ¿con qué te quedas? Híjole, esto da para hablar muchísimo. Sí. Me gustaría empezar por aclarar algunas cosas para no asumir que la gente que nos está escuchando amablemente, todos tienen el mismo nivel de información o todos lo ven Correcto. De la misma manera, ¿no? Haces bien, sí. Y perdón porque va a haber mucha gente que ya sabe esto y va a decir, oye, Bernardo está diciendo obviedades, pero para los que no sepan, estas herramientas de inteligencia artificial generativa se presentan en varias modalidades. Por ejemplo, empresas como las que mencionaste, OpenAI, Gemini y Anthropic, son modelos privados, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo no está disponible para que los usuarios lo descarguen, ¿ok? Entonces, como es un modelo privado, solo hay 2 maneras de acceder a él. Una es que te conectes a una interfaz web y estás usando la infraestructura y el modelo que la empresa publica. Es el equivalente a conectarte a Google Search, ¿no? O sí. Conectarte a YouTube y darle ver un video. Cuando tú te conectas a YouTube, te estás conectando a los servidores de Google y los videos de YouTube pues viven en los servidores de YouTube y ellos los controlan, ¿no? Si tienen subtítulos, si tienen bien o mal el audio y si son versiones enteras o recortadas o alteradas,
lo maneja enteramente Google, ¿vale? Aquí sucede exactamente lo mismo en estas interfaces web. Hay una variante de la interfaz web que puedes descargarte una aplicación móvil para iPhone o para Android, pero de la misma manera estás usando los servidores y el modelo que estas empresas tienen publicado, ¿vale? La otra modalidad en esta misma categoría de modelos privados es que te puedes conectar a través de una cosa técnica que se llaman APIs. API significa Application Program Interface, lo usa la gente técnica, los programadores. Y digamos que en términos muy sencillos, ¿por qué usar uno o por qué usar otro? Es a nivel personal, pues conéctate en tu computadora con tu navegador a ChatGPT, a Cloud, a Gemini y pregúntale lo que quieras, pídele que haga tareas, ¿no? O si lo crees más conveniente, pues descarga una app en tu dispositivo móvil, tu smartphone o tu tableta y lo mismo. Ahora, si trabajas en una empresa, tienes un negocio y tienes un sistema de facturación, de clientes, de inventario y quieres usar la inteligencia artificial para automatizar o eficientar procesos, pues esta versión de usuario comercial de $20 pues no te va a servir. Vas a necesitar conectarte a estas empresas para pasarles volúmenes más grandes de información, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, oye, te voy a mandar 10,000 facturas, analiza cuáles están vencidas y de todas esas que identifiques que están vencidas, genérame un correo electrónico que le mande un recordatorio a los clientes para la cobranza, ¿no? Y entonces, ¿cómo uso estas herramientas de inteligencia artificial, estos modelos web, en este caso de uso particular con mi empresa y mis sistemas, a través de un API, ¿vale? Así es como funciona. Ahora, hay empresas, voy a mencionar Meta, que tiene un modelo, llama 3, el que tú quieras, llama 2, y ese modelo te lo ofrecen igual que el ejemplo que acabo de dar, web, aplicación móvil, todo vive en los servidores de Meta y adicionalmente aquí sí puedes descargar el modelo. Hay una versión que ofrece Meta donde dice, oye, si tú no quieres consultar las cosas conmigo como empresa en mis servidores, aquí está el modelo y tú descárgalo, ¿vale? A lo que tú estabas ahorita diciendo con tu computadora. Ahora, ¿qué sucede con los modelos que descargas? Estos modelos son muy grandes. Imagínate que si lo vieras como un archivo, pues pesan varios terabytes, ¿no? Claro. Y el problema no solo es que sea un archivo muy grande en tu disco duro, en tu computadora, sino que para que funcione el modelo lo tienes que subir a memoria. Y normalmente las PCs y las laptops pues no cuentan con tanta memoria como para hacer esto, ¿no? Aquí abro un paréntesis. En la industria hay un concepto que se llama cuantización. Y la cuantización no es otra cosa más que quitarle decimales a los números que maneja el modelo por dentro. El modelo se vuelve un poco menos preciso, pero se hace más pequeño el archivo, es más ligero y responde más rápido, ¿vale? Correcto. Y depende para qué lo quieras, ¿no? Si eres un científico y estás haciendo cosas muy sofisticadas, pues seguramente vas a requerir el modelo grande que no cabe en tu computadora. Pero si eres un usuario más terrenal como tú y como yo, pues seguramente con el modelo más pequeñito que pueda correr en una PC, con eso tienes, ¿vale? Entonces, estas variantes que mencionaste me parece que dijiste Microsoft y el de DeepSeek sobre todo, existen las dos variantes, ¿no? DeepSeek, si te conectas en web o descargas una aplicación móvil, estás consultando el modelo de DeepSeek en China y en los servidores chinos. Y tu información va a dar a China con chinos y te van a devolver resultados. Ahora, si tú dices, oye, a mí eso no me gusta o no me sirve, te puedes descargar el modelo en tu computadora. Una vez que lo tengas descargado, si alguien se pregunta cómo hacer esto, hay aplicaciones para hacerlo. Algunas son gratuitas. Por ejemplo, LM Studio es una aplicación para Windows y para Mac. Es gratuita, la descargas y tú puedes ahí descargar tus propios modelos y jugar con ellos. Hay otra aplicación que se llama Ollama o Ollama, es OLLAMA. Ollama, la instalas en tu computadora, que es el para los modelos de Meta, y lo mismo. ¿Qué es lo interesante cuando te descargas un modelo? Que, por ejemplo, yo me podría desconectar de internet intencionalmente. Exactamente. Y entonces podría subirle al modelo información sensible. A mí siempre me gusta poner el ejemplo, siempre lo pongo de que no hagan esto, ¿no? No es una buena idea subir los datos de la nómina de tu empresa a ChatGPT ni a ninguno de estos modelos. A menos de que te descargues un modelo, lo pongas en local, te desconectes del internet y entonces sí, súbele toda la información confidencial que quieras porque el modelo está corriendo en tu computadora. De forma local. De forma local y ni siquiera estás conectado a internet. Posibilidad de que se fugue información, cero. Está corriendo ahí en tu máquina, ¿vale?
Y de esa manera lo puedes trabajar sin problema. Y si quieres, cuando termines de analizarlo, borras todo y entonces, si lo hiciste tú solo, pues no hay ningún riesgo de ninguna fuga, ¿no? Ahora, hay un precio que pagas con hacer esto. Normalmente, los modelos que descargas para correr en local, pues son mucho más chiquitos, son menos potentes y por eso te van a dar resultados mucho más erráticos, ¿no? Ahora, eso ya me extendí muchísimo, pero nada más era para aclararlo, ¿no? Ahora, ¿por qué responden cosas muy sofisticadas y nos sorprenden? Pueden generar video, unas grandes imágenes, nos pueden resolver grandes problemas, analizar textos, etcétera, etcétera. Y luego cuando le pregunto cuántas R's tiene la palabra strawberry, pues me dice que 2, ¿no? Y tú dirías, oye, ¿por qué con algo tan bobo? Por ahí escuché otro ejemplo que le decía, le escribías un prompt, ¿no? Oye, estoy enfrente de un árbol de manzanas, pero hay un lago y el lago está congelado. ¿Qué tengo que hacer para ir por una manzana? Y la mayoría de los modelos dicen, pues cruza el lago con cuidado porque el lago está congelado y ve al árbol y toma la manzana. Me parece que solamente DeepSeek fue el único que dijo, oye, si el lago está congelado, seguramente estás en el invierno y lo más probable es que en el invierno el árbol de manzanas no tenga manzanas. No esté dando frutos, claro. No esté dando frutos, ¿no? Que es un razonamiento mucho más potente. ¿Por qué unos sí lo contestan y por qué otros no? Pues porque le metieron entrenamiento más sofisticado o le pusieron esos ejemplos, ¿no? Así es. Voy a hacer una acotación igual con el caso de las R's que podría parecer muy alarmante que no cuente bien las R's. Resulta que estos modelos, como predicen textos hacia adelante, en el lenguaje de los humanos, las palabras tienen diferentes significados aunque se escriban igual. Claro. Y luego, para acabarla de amolar, a veces fonéticamente suenan igual y significan cosas distintas o lo inverso. Entonces, los modelos por dentro, ya lo he comentado yo muchas veces, si ustedes se imaginaran una hoja de Excel de columnas y renglones, lo único que verías en esos modelos son números. No hay texto, y mucho menos imágenes y videos ni nada de eso. Siempre vas a ver números. Y como los matemáticos y los estadistas y los científicos, ingenieros, etcétera, son personas que no les gusta complicarse demasiado la vida, esos números por lo general están entre 0 y 1, ¿no? O entre -1 y 1. Entonces vas a ver siempre números como 0.9325, o 0.54, 0.015, no sé qué, ¿no? Así vas a ver puros números. Sí. Entonces, la representación de esos números se llaman tokens. Y cuando tú partes una palabra en tokens, se pueden meter a la página de OpenAI, pongan en Google OpenAI Tokenizer, y les va a salir una herramienta con la que tú le pegas un texto y te va a decir cuántos tokens representan esas palabras de ese texto y cómo están divididas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las H's, que en muchos idiomas no suenan fonéticamente, en las palabras las parte y las eliminas. Las R's, en ocasiones suenan, bueno, al menos en español, pueden sonar como R o como R. Depende de una regla gramatical de qué letras le anteceden, etc. Entonces, estas letras se parten, se van seccionando y luego el modelo es entrenado con una enorme cantidad de texto. Entonces, estos modelos, como lo dije hace ratito, no siguen una lógica programática. Entonces, el modelo no puede contar letras. El modelo simplemente dice, oye, a la pregunta de cuántas letras tiene la palabra strawberry, yo voy a buscar estadísticamente qué es lo que la mayoría de las personas contestaría o los textos con los que me alimentaron y me entrenaron. Y entonces, en el espacio fonético de strawberry, pues solo hay 2 segmentos de la palabra strawberry donde suena la palabra R, ¿no? Me recordaste una cosa, perdón, me recordaste una cosa fantástica que es... A ver, estos modelos efectivamente cada vez están entrenados para pensar y resolver de forma muy práctica. Y hubo un caso muy sonado cuando se estaban entrenando los modelos y le estábamos entendiendo el tema del machine learning, que pues básicamente es regresión lineal y es estadística. Hubo un caso que se reportó en las revistas de tecnología de ese tiempo, esto tiene como, no sé, unos 4 o 5 años, que habían entrenado a un modelo para un sitio de citas, particularmente del que hablo era citas de gente gay. Ajá. Y entonces, de hecho creo que, es más, si no mal recuerdo,
literalmente la página era gay.com, pero el punto de esto es que se había buscado entrenar un modelo para ver si el modelo podía detectar a ojos vista una persona, o sea, ante una foto, si esa persona era gay o no era gay. Lo que una habilidad que entre la comunidad gay se conoce como gaydar, ¿no? O sea, que aparentemente la gente gay tiene mucha facilidad para nada más de ver una foto decir este es gay y este no es gay. Es una bobada, pero bueno, el punto es que querían ver si un modelo de machine learning podía hacer esto, ¿no? Y entonces resulta que empezó, le alimentaron una serie de fotos y le atinaba con un accuracy fuera de serie. Y entonces dijeron, no, pues esto sí funciona. Y alguien se dio cuenta de que lo único que estaba haciendo el modelo era pues un poco tomarles el pelo, porque lo que hacía el modelo es que el modelo se dio cuenta de que de una muestra normal de seres humanos, solamente el 5% son gays. Entonces dijo, bueno, pues si les pongo a todos que no son gays, pues entonces tengo una probabilidad de equivocarme de solo el 5%. Entonces pues le empezó a poner a todos que no eran gays, y como efectivamente no lo eran, entonces dijo, no, pues mira, sí le atina siempre, ¿no? Ese es el tipo de engaños que parecerían engaños, pero en realidad son razonamientos muy, muy interesantes, y por eso hay que entender con qué data estamos entrenando nuestro modelo y qué tipo de preguntas le estamos haciendo a la data, ¿no? Por eso te interrumpí, perdón. Sí. No, está buenísimo. Así complementas con otro ejemplo que puede ampliar el concepto de cómo realmente funcionan por dentro estos algoritmos, ¿no? Sí. Lo que estaba diciendo yo es que como son puros números y buscan la probabilidad de cuál es la secuencia más probable que le siga una palabra tras de otra, pues en Strawberry pues solo hay 2 partes donde aparece una R y por eso contesta 2 en vez de 3. El modelo no está contando. Y eso es tremendamente importante porque luego mucha gente empieza a confundir las cosas o las empieza a llevar a un nivel que no lo tiene, ¿no? De que estos algoritmos ya son conscientes, ¿no? Que son inteligentes y piensan y cognitivos. Y la verdad es que no hemos llegado ahí. Lo único que hacen, que no lo demerito, hacen cosas súper potentes y súper útiles. Pero lo único que hacen es estadísticamente te dicen qué es lo más probable de un evento que ocurra, ¿no? Entonces, no sé si te lo conté a ti o a alguien más en una charla. Yo les decía, nunca pienses que un modelo de inteligencia artificial generativa es equivalente a un buscador, porque un buscador, si no encuentra el término que le estás pidiendo en todo lo que tiene indexado, te va a contestar, no lo encontré, ¿no? Así es. Lo puedes intentar en Google poniéndole a lo mejor un dato de tu vida privada, de tu familia, así muy, muy particular. Sí, o letras al azar, ¿no? O letras al azar y es poco probable que algo esté indexado en ese respecto y te va a contestar, pues no encontré nada, ¿no? Esa es la respuesta obvia, ¿no? Estos modelos nunca te van a contestar, no encontré nada y mucho menos no sé. No están diseñados para dar esa respuesta. Son como uno, caray, que no sabemos quedarnos callados. Siempre tenemos que contestar algo. Exacto, esas cosas que a todo te van a dar una respuesta, aunque no tengan la menor idea de lo que les estás preguntando. Exactamente igual. Entonces, y pongo un ejemplo de dónde alucina el modelo, ¿no? Sí. Vamos a suponer que yo le pregunto a alguien que quién es, no sé, el director de Google. Y pues lo más probable es que me diga que es Sundar Pichai, ¿no? Porque hay toneladas de información que dicen que el CEO de Google es Sundar Pichai, ¿no? Y si le pregunto que quién es el de Microsoft, pues me va a decir que es Satya Nadella, ¿no? Pero si le pregunto que quién es el director general de la empresa de mi primo, que es una empresa chiquitita y que ni siquiera tiene nada digital, ni él ni la empresa, pues este modelo no tiene información. Entonces, ¿qué va a hacer el modelo? Si la empresa de mi primo, no sé, fabrica zapatos, y mi primo se llama José, pues va a buscar dónde hay una empresa de zapatos, donde haya un ejecutivo que se llame José, o si encuentra un director general que se llame José, me va a decir, aquí está, ¿no? Porque estadísticamente ese es el que más se parece a lo que yo le pregunté. Y claro, un ser humano sí diría, oye, no solo no es correcto, lo estás inventando. Sí, claro que lo está inventando porque estadísticamente así funciona el modelo. Te va a dar siempre la respuesta estadística más probable que encuentres. Esa es una. Y luego la otra con lo que te decías del término de la plaza Tiananmen y el modelo chino. Sí. Hay que recordar que toda esta tecnología,
por una cuestión de seguridad, no se puede poner así como se entrenó para que las personas la consumamos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, dentro de la enorme cantidad de información con la que la entrenaron, pues está todo el ámbito de la humanidad, de todo lo que ha pasado y que está escrito de manera digital, ¿no? Sí. Y desafortunadamente hay cosas extraordinariamente buenas en la historia de la humanidad y hay cosas terriblemente desastrosas. Y estos modelos se entrenaron con toda esa información. Entonces, si yo al modelo no le pongo protecciones y le digo que me explique cómo hacer una bomba casera, pues me va a decir cómo hacer una bomba casera, ¿no? Correcto. Si digo algo todavía más atroz que pueda hacerle daño a una persona, etcétera, pues me va a decir efectivamente cómo hacerlo con todo lujo de detalle, porque el modelo sí tiene estadísticamente esa información. Entonces, ¿qué hicieron las tecnológicas? Le pusieron restricciones. Dijeron, oye, si alguien te pide algo relacionado con violencia, con una bomba, terrorismo, etcétera, no lo contestes, exclúyelo, ¿no? Si alguien te pregunta un tema polémico, político, etcétera, y es de tal país, no le contestes, ¿no? Dale una evasiva o lo que sea. Ahí sí está programado determinísticamente el modelo para salirse del script e intencionalmente no darte esa información, ¿no? Pero es un tema de protección. En inglés se llaman guardrails, o barandales. Sí. Si lo tradujéramos Exacto. literalmente son Tal cual. barandales, protecciones, para que el modelo no haga eso, ¿no? Y es tremendamente importante. Si se han fijado, el ciclo de estos desarrollos, por lo general estas empresas OpenAI lo hace muy comúnmente, muestra el último modelo de todo lo que es capaz de hacer y cómo ganó todos los benchmarks y bla, bla, bla. Y dice, pero no está disponible para todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo estamos probando con un red team y con especialistas y bla, bla, bla. ¿Y qué están haciendo? Le están tratando de hacer prompts y preguntas para ver si lo pueden vulnerar y hacen que haga cosas que no debería de hacer. Y si alguien lo logra vulnerar, pues entonces le ponen la protección hasta que el modelo ya queda refinado. Y digo, esto no es infalible, pero digamos que razonablemente el modelo ya no te va a responder a las cosas que no lo debe de hacer, ¿no? Totalmente. Bueno, pues ahí está entonces este análisis sobre estas pruebas de los diferentes modelos de AI, lo cual de alguna forma concluye esta primera parte en lo que decíamos, bueno, vamos a recorrer toda la historia del AI hasta nuestros días y ahora en qué momento nos encontramos. Digo, obviamente consumimos muchísimo tiempo en ello, pero todavía tenemos un par de notas más rápidas que comentar. Bien. Así que vamos con lo que sigue y ahorita le seguimos. Bueno, Bernie, pues entonces hablemos de, obviamente seguimos hablando de AI, pero en esta una nota rápida sobre las leyes, las reglas, le pusieron Limitec a esto y me gusta Sí. La Unión Europea regula su uso y enfrenta la presión de las tecnológicas, marca un hito significativo porque, bueno, lanzaron este AI European Act, que es una ley que prohíbe ciertas utilizaciones de la inteligencia artificial como el reconocimiento de las emociones en el espacio laboral, muy interesante. Esta es la primera legislación a escala mundial que se ejerce sobre la inteligencia artificial. Las primeras fases de esta normativa van a impactar especialmente a sectores como el de seguridad, análisis de datos, recursos humanos, entidades deportivas, que dependen en gran medida de la tecnología para realizar evaluaciones y tomar decisiones sobre el personal. O sea, lo que busca es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y limitar el uso abusivo de estas tecnologías. Y pues muy interesante, Bernie, que mientras Estados Unidos se echa para atrás y el presidente Trump dice no vamos a regular el AI, vamos al contrario echar muchísimo dinero a ello y sálvese quien pueda. Del lado de Europa pues han sido muy conservadores, lo cual pues tiene sus pros y sus contras, ya lo hemos comentado. Sí. De pronto Europa corre el gran riesgo de quedarse muy rezagado en la lucha y en la batalla por AI, en los que pues, ya los punteros descarados son Estados Unidos y China, y bueno, pues Europa elige jugar la carta conservadora. Los reguladores europeos escriben este AI Act y pues categorizaron los sistemas de AI en función de su nivel de riesgo para definir las obligaciones. El reglamento los define en 4 categorías que son inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo débil. ¿Qué opinas de esto, Bernie? Sí, mira, es una nota que hemos mencionado, me parece que ya en varios episodios.
alrededor de la regulación, no solo de la Unión Europea. Es la más avanzada y la más agresiva y la más anticipada, sin lugar a duda, en todo el planeta. Y tiene, como bien lo dijiste, sus pros y sus contras, ¿no? ¿Qué aspectos son positivos? Pues primero que nada está protegiendo a los ciudadanos europeos y está tratando genuinamente de controlar un poco a estas empresas tecnológicas que lamentablemente en el pasado sí se han dado casos donde como la tecnología se desarrolla siempre más rápido que la ley, las cosas que se vale hacer y no hacer dentro de un país, pues de repente acaban sucediendo cosas muy extrañas como todo lo que pasó con las redes sociales, ¿no? La exposición excesiva de información privada, la explotación de información privada de los usuarios con toda esta carrera sobre los anuncios y la explotación comercial y todas esas cuestiones que evidentemente no están nada bien. Entonces, por ese lado, me parece muy bien. Se tienen que tomar cartas en el asunto. Los gobiernos tienen una obligación de hacerlo para con sus ciudadanos y es algo que se va a replicar de alguna u otra manera en otros países alrededor del mundo. Ahora, ¿qué sucede particularmente con este tipo de tecnología y la velocidad que trae? Y sobre todo, el impacto que puede tener para darle una ventaja competitiva a un país. Eso es lo que hay que analizar. Ajá. Ahí te estás metiendo en un terreno muy escabroso, ¿no? Porque es como si hace 200 años quisieras regular el desarrollo de las armas, ¿no? Sí. ¿Quién puede desarrollar un cañón y quién puede desarrollar pistolas y tanques y aviones y bla, bla, bla? Si lo restringieras mucho, por un lado, pues no habría guerras y eso estaría muy bien, pero pues por el otro lado, de repente, si alguien se sale del redil y no hace caso a esa regulación y si se desarrolla, pues corren el riesgo todos los demás de que país los invada y los destruya porque tiene una tecnología mucho más potente que los otros, ¿no? Y me hiciste pensar en el eterno argumento que usan, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se habla del debate de las armas, los fanáticos de las armas y los agremiados de la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, etcétera, cuando se habla de regular las armas, un argumento que esgrimen indefectiblemente es, sí, claro, porque como los ladrones también siguen las leyes, porque por definición los malos se atañen a las leyes, obviamente siendo sarcásticos, dicen, no, pues claro, me vas a regular a mí, entonces me vas a quitar a mí la pistola que voy a usar para defenderme, pero cuate que no se va a tener a las leyes y que le valen un cacahuate tus leyes, pues sí va a poder conseguir una pistola como sea que la consiga, y entonces me va a saltar a mí, ¿no? Entonces no les hace sentido. Digo, reforzando un poco el argumento y los contrapesos que tienen siempre, ¿no? Exactamente. Y entonces el problema es que hacia adelante, bueno, yo creo que ya lo estamos viviendo de alguna manera, pero más marcadamente en el futuro, pues es probable que sea más importante para una nación la tecnología que pueda desarrollar en este ámbito, al menos de la inteligencia artificial, que las propias armas, ¿no? Porque también ya lo he mencionado muchísimo, pero para no extenderme demasiado, en la medida que una sociedad se digitaliza, tiene sistemas, automatiza sus plantas de luz, la distribución de la energía eléctrica en toda la sociedad, la distribución del suministro de agua, etcétera, etcétera, pues al mismo tiempo se vuelven vulnerables, por ejemplo, de ciberataques, ¿no? Claro. El crimen organizado o otra nación tratando de hacerle daño por diversas cantidades de intereses. Y entonces resulta que en un mundo tecnificado, para los malos, es mucho más conveniente atacar digitalmente que atacar físicamente con armas, ¿no? Y claro. Entonces, en la ciberseguridad, pues no podrías decir, oigan, vamos a hacer un pacto donde ya no vamos a estar desarrollando ni ransomware, ni phishing, ni no sé qué, para no estar gastando tanto dinero. Pues es muy ingenuo porque la gente del crimen organizado sí lo va a seguir desarrollando y entonces te va a atacar durísimo, ¿no? Tienes que seguir contraatacando y desarrollándote, ¿no? Entonces aquí ya está pasando, no es de que vaya a suceder. Las empresas como OpenAI, Anthropic y Meta, Google también, han hecho anuncios donde liberan nueva funcionalidad y nuevos modelos, excepto en Europa, ¿no? Estos no llegan a Europa. Y eso es muy delicado porque si esta tecnología no llega a Europa y luego, peor aún, está prohibido usarla, pues entonces no se van a desarrollar las empresas ni el ecosistema europeo. No va a haber startups que quieran agarrar las APIs de OpenAI para hacer una empresa que tenga una herramienta que te ayude con X o con Y. Pues eso no va a suceder. Y el problema es que el resto del mundo, pues sí se va a desarrollar, ¿no? Al menos claramente Estados Unidos, claramente China,
Es muy probable que algunos países de Asia también se sumen. Por supuesto que los rusos también. Ya lo dijo Vladimir Putin, que efectivamente la inteligencia artificial es algo estratégico para el país, para Rusia. Le hizo eco el presidente de Francia. Por supuesto, ahora Donald Trump lo está apoyando muchísimo y muchos otros más, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de regular demasiado. No es un problema fácil de resolver porque ¿a qué le das peso? ¿No? A proteger a los ciudadanos, los intereses, la privacidad de la información, que no sucedan cosas desastrosas, o a que no se te vayan a desarrollar demasiado los de enfrente y luego potencialmente puedas estar en desventaja en otro tipo de situaciones, ¿no? Y pensaríamos que la gente que vivimos ya en el siglo XXI, en el año 2025, pues ya somos demasiado civilizados y ya no hay guerras mundiales. Pero pues lo que hemos visto las últimas semanas parece que no es así. Obra en contra totalmente de ese argumento. Para terminar mi comentario, ahí está el presidente Donald Trump diciendo que quiere tomar el territorio de Groenlandia, que quiere recuperar el canal de Panamá, le quiere cambiar el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. Y tomar la Franja de Gaza. Bueno, ahora esta semana, ¿no? Ahora quiere tomar la Franja de Gaza. Y entonces, pues el señor Xi Jinping y Vladimir Putin y compañía, pues no se van a querer quedar atrás y entonces también van a reclamar otros territorios. Y en una de esas, no es descabellado, desafortunada y tristemente, que pues haya un conflicto entre países. Así es. En una de esas, no estamos hablando de un conflicto bélico tradicional de armas, soldados, balazos y tanques, ¿no? A lo mejor es una guerra tecnológica, ¿no? Esto es solamente un gran juego de mesa y nosotros solamente somos unos peones en ello. Bien, pues vamos con nuestra última nota del día, Bernie, a analizar lo que anunció Nvidia hace algunas semanas. ¡Vamos! Bien, a ver, ya habíamos comentado híjole, ¿hace cuánto que no se volvía memorable una presentación un keynote de alguien, de un CEO de una empresa tecnológica? Imposible no pensar en Steve Jobs cuando se habla de eso, pero sí, pues el señor Huang lo hizo bastante bien y pues bien. Tenemos a Nvidia ahora recibiendo todos los reflectores. E insisto que pues en los últimos días tuvieron este tropiezo fuerte con el lanzamiento de competidores chinos, pero se recuperaron y además, digo, van para arriba sin duda, están imparables. Bueno, entonces estamos viendo ahora que estos keynotes y estos reflectores que apuntan a Nvidia los han llevado a los nuevos dominios y hace sentido que terminemos con esta nota porque, bueno, ya hablamos de la historia de la inteligencia artificial, ya hablamos de cómo está hoy en día y pues obviamente ya hablamos de regulación de la inteligencia artificial y ahora hablemos del futuro. Ya nos has explicado un poco de este futuro de los agentes, que es como el siguiente escalón que veremos, pero Nvidia fue a la conquista del mundo físico, ¿no, Bernie? O sea, insisto, sí. Déjame repasar rápidamente los avances y lo que dejó ver su CEO en este keynote para que nos digas un poco si estás de acuerdo con esta apreciación de que estamos yendo justo pues hacia el mundo físico. Porque, a ver, sí, ya hablamos de Cosmos, esta plataforma de generación de datos sintéticos que es espectacular porque, bueno, se utiliza para entrenar modelos y coches autónomos, lo que sea. O sea, genera datos sintéticos, es decir, puede obviar y ahorrar una enorme cantidad de tiempo a la hora de hacer renders y a la hora de crear landscapes y todas estas cosas que antes eran tan complicadas y tan pesadas y tan demandantes de data, pues en Cosmos se pueden hacer de forma muy, muy, muy sencilla y los ejemplos los vimos en tiempo real y son espectaculares. Vimos a Isaac Groot Blueprint, que está enfocado en el desarrollo de robots humanoides, que además es un mercado que se proyecta que esté en $38 mil millones, ahí nomás. Sí. Vimos el nuevo procesador de alto rendimiento para coches, que es el Nvidia Drive AGX Thor. Y vimos Project Digits, que lo platicamos a profundidad, que es esta supercomputadora personal fantástica, capaz de manejar modelos de inteligencia artificial. Tiene 200 mil millones de parámetros y además ya, o sea, está disponible en mayo de este año. Entonces,
Insisto, ahí están todo lo que pusieron, pero lo que me parece interesante de cómo lo estamos planteando ahora es esta tendencia de querer llevar la inteligencia artificial al mundo físico, a salirse de la pantalla y a interactuar y desdibujar, si me permites la imagen, la línea que divide lo físico con lo digital. En marketing se ha dado por llamar a eso el mundo digital. No sé si estamos un poco hablando de lo mismo en términos, pues ya en nuestro día a día con estas nuevas herramientas que Nvidia, en donde Nvidia está poniendo el ojo. Sí, mira, es una industria súper interesante. Es como la siguiente iteración de toda esta tecnología de inteligencia artificial. Y de verdad que esto da como para hacer otro especial solamente de este tema. Sí, pero sí. voy a tocar muy rápidamente solo dos de las tecnologías que presentó Nvidia, Cosmos y Omniverse. Y luego voy a dar una perspectiva de por qué los robots en un contexto más histórico, ¿no? Cosmos, como lo dijiste, es una aplicación que tiene muchísimas horas de video entrenado. Mencionaron por ahí cerca de 20 millones de horas de video de muchos vehículos con conducción, grabando con sus cámaras, muchos robots de la industria e incluso muchas actividades humanas, ¿no? Porque en específico la vertical de robots humanoides tiene mucho sentido porque el mundo físico en el que vivimos los humanos, pues evidentemente está hecho para humanos, y la forma más fácil de aprovechar toda esa base instalada que existe en el planeta, pues es si haces una máquina que se parezca mucho a un ser humano, ¿no? Entonces, ese digamos que es el contenido. ¿Qué ofreció Nvidia? Que los desarrolladores pueden tomar estas horas de muchos casos de uso, muchas variantes, para aplicarla en sus desarrollos, para lo que vayan a hacer específicamente en sus empresas, en una industria o a nivel personal, ¿vale? La otra parte, un complemento de Cosmos, es una plataforma que se llama Omniverse. Omniverse es una plataforma de simulación en 3D en tiempo real. Sí. Es una plataforma técnica para programadores. Se puede utilizar a través de los SDKs, que son Software Development Kits, o las APIs que ya explicamos hace ratito, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer con Omniverse? Una representación digital, como si estuvieras haciendo una película, pero en vez de poner una trama de un contenido y actores o situaciones, lo que tú vas a hacer aquí es dibujar un almacén de las dimensiones reales del almacén que está en tu empresa. Vas a armar todos los pasillos y los anaqueles, pues de los materiales, las especificaciones de alto, ancho, profundidad. Así es. Y vas a acomodar ahí cajas o material, depende de lo que tú tengas. Y una vez que lo tengas armado, tú puedes empezar a hacer diferentes simulaciones, ¿no? Oye, ¿qué pasa si lo acomodo de esta otra manera, ¿no? Pongo las mercancías, voy a decir ejemplos muy tontos, ¿no? Las voy a acomodar en orden alfabético, ¿no? Las mercancías que vendo. O qué pasa si las acomodo por tamaño, o por peso, o por colores, o lo que tú quieras, ¿no? O por las que más se venden, etcétera, etcétera, ¿no? Y jugando con estos videos, pues puedes acceder a una librería que te puede poner situaciones que a lo mejor a ti no se te hubieran ocurrido, ¿no? ¿Qué pasa si se inunda el almacén? Si hay mucho viento, si hay mucha demanda de un producto o se cae la demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Por qué tiene sentido la simulación que dicho sea de paso se llaman gemelos digitales cuando lo implementas? Correcto, es lo que esta te iba a decir. combinación. Ajá. Cuando se hacen estos gemelos digitales, pues porque es mucho más barato, práctico y rápido y confiable hacer una simulación en computadora que tratar de replicarlo en la vida real, ¿no? Incluso en la vida real, pues hay cosas que no se pueden simular por limitantes físicas, y hay otras que tratar de simularlas pues se volvería tremendamente costoso, ¿no? Sí, pero lo hemos platicado en algún episodio. Tú nos has contado de ejemplos, por ejemplo, de uso en aviones, de uso, o sea, para probar avionics y este tipo de cosas, o cosas que se someten a grandes pruebas de esfuerzo, o que son sometidas a condiciones físicas tremendas, que no son fáciles ni baratas de recrear. Pues este tipo de modelos de digital twins, pues justamente pueden servirlo. Y por supuesto, en cosas muchísimo más mundanas, como lo que estás platicando, ¿no? O sea, el crear una banda de producción, el recrear las condiciones de una bodega, pues se vuelve terriblemente y tremendamente ágil y rápido y útil para crear estos escenarios en los que puedes, pues justo, poner modelos, poner circunstancias y ver qué tipo de recursos tienes que asignar para cada cosa. Exactamente. Me encanta el ejemplo de la aviación. Ya sabes que soy un fanático de la aviación y tuve la fortuna hace algunos años de tomarme un curso de piloto de avionetas, no Sí, más sí. que
Y el curso que yo tomé, pues eran en unos equipos, unos Cessnas de los años 70, principios de los 80, Sí. avionetas de 2, 4 plazas, muy, muy sencillitas. Y como parte de la instrucción, pues de repente el instructor te dice, oye, vamos a simular que se nos apaga el motor. Y evidentemente no lo apaga, ¿no? Porque es altamente riesgoso hacer eso. Pero le quita toda la potencia. Él va contigo al lado y pues te va explicando qué debes de hacer, nivelar el avión, etcétera. Simular eso, pues es sencillo, ¿no? Sí. Prenderle fuego al motor, pues no, eso jamás lo vas a hacer, ¿no? Y si te mueves al terreno de los pilotos comerciales, pues prácticamente el día de hoy, el 100% de los pilotos que se entrenan para manejar diferentes tipos de aviones es en un simulador, ¿no? Porque es muy costoso hacerlo en un avión y poniendo estos mismos ejemplos, pues es totalmente inviable, ¿no? No te vas a poner a hacer maniobras extremas en un avión 747, ni en un 380, ni en ese tipo de cosas, pero en un simulador puedes meter a una persona durante, no sé, 10, 15 días, 6, 8 horas al día, y le puedes poner una batería de simulaciones de lo que se te ocurra, ¿no? Se llena de humo la cabina, se despresuriza, se le vuelan las puertas, se le cayó un ala, se le apagaron todos los motores, se le apagó uno, un cortocircuito, no hay visibilidad, si hay visibilidad, caímos en el agua, en el desierto, lo que se te ocurra, lo que te dé la imaginación, lo podrías simular. En la aviación, pues esto es muy serio, hay metodologías, procedimientos, todo está documentado y entonces pues lo puedes practicar muchas veces y de esa manera haces una industria bastante más segura, ¿no? Pero bueno, para terminar, te decía que me encontré por ahí unos ejemplos que creo que son bastante apropiados para darle un poquito de dimensión, porque a veces estos temas de robots y que se va a desplazar al ser humano y los vamos a quedar sin chamba y la vida después ya va a ser como la de los supersónicos, pues de repente a mucha gente la deprime, ¿no? Y ahí venían 3 ejemplos. Se llama ARK Investors, esta compañía de ahí saca estos ejemplos. Ajá. Los famosos ARK. Exactamente, ARK. El primero es un proceso con el que todo el mundo está familiarizado de alguna u otra manera. Lavar la ropa, ¿no? Lavar la ropa hace 150 años, cuando no existía la lavadora, pues era un proceso que llevaba a lavar y secar la ropa unas 15 horas, ¿no? Tenías que ir por unas cubetas, conseguir agua, el jabón y ponerte todo a mano a tallarlo, enjuagarlo y luego colgarlo en un tendedero, esperar que el clima te ayudara, el sol y finalmente secarlo, ¿no? Hoy en día, pues la mayoría de nosotros en nuestras casas tenemos de perdida una lavadora o habrá quien tiene lavadora y secadora, ¿no? Y hoy no te lleva más de 2 horas ese proceso, ¿no? Y me estoy viendo exagerado porque en realidad pues te ha de llevar ¿cuánto tiempo, Richard? Ir por el bote de la ropa sucia. Sí. 5 minutos, prender la lavadora, echarle jabón y poner el programa que necesites y te vas a scrollear en tu red social favorita, TikTok o Instagram, ahí 40 minutos en lo que la lavadora trabaja y cuando suena la alarma de que ya acabó, pues nada más cambias la ropa, le echas a la secadora, le pones una toallita de Downy para que quede suavecita y entonces ya tienes tu ropa lavada y secada en 2 horas, ¿no? Una reducción del 87% en lo que era hacerlo manualmente una persona a utilizar una lavadora. Y una lavadora, podíamos usar una analogía de que es como un robot, es una máquina, ¿no? Que hace una tarea que antes hacía una persona. Y me gusta mucho porque antes de la lavadora, estadísticamente está demostrado que la mujer, uno de los principales obstáculos que tenía para desarrollarse profesionalmente era precisamente las tareas del hogar, ¿no? Ser ama de casa le demandaba demasiadas horas y no le quedaba tiempo para nada, ¿no? Entonces, una mujer que automatiza el lavado de la ropa y libera horas y se puede dedicar a algo más productivo, pues ni se siente desplazada, ni denigrada, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, es una gran noticia, ¿no? El segundo ejemplo es con una línea de ensamblaje de automóviles. Antes de Henry Ford, cuando estos se hacían a mano, o las primeras fábricas donde todavía no tenían automatización o más recientemente brazos robóticos, todas esas cosas, pues armar un automóvil tardaba unas 12 horas, ¿no? Una línea de ensamblaje automatizada y robotizada pues tarda menos de 2 horas, ¿no? Ajá. Una mejora como del 90%. Y el tercero, pues es un ejemplo muy reciente. Los almacenes de la empresa Amazon tienen un proceso cuando nosotros compramos cualquier cosa que se llama picking and shipping, ¿no? Tú te metes, agarras 3 artículos, le das comprar, pagas y cuando el pedido está confirmado, le va a llegar a un empleado de Amazon que está en un almacén las 3 cosas que tú necesitas
Y antes era una persona que caminaba en el almacén y recogía los 3 productos y los ponía en una caja, le imprimía su etiqueta y lo mandaba a la paquetería para que se distribuyera, ¿no? Eso a Amazon le tomaba unos 68 minutos promedio por pedido armarlo, ¿no? Metió unos robots que se llaman Kiva, que cualquiera los puede ver allí en YouTube si es que no lo han visto, son tremendamente famosos. Son una especie de aspiradoras, de estas rumbas, que lo que hacen es que giran y levantan el estante y mueven las estanterías para acercárselos a las personas que están en una posición fija y simplemente toman los artículos del pedido correspondiente y el tiempo bajó de 68 minutos a 15 minutos, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Estás automatizando tareas que agregan muy poco valor, son muy fastidiosas, incluso representan problemas para la salud, para las personas, en el caso de alguien que está caminando un almacén, y lo haces la vida mucho más sencilla, ¿no? Entonces, creo que con estas tecnologías es la siguiente iteración. La inteligencia artificial generativa que estamos viendo en nuestros dispositivos electrónicos va a pasar a este mundo físico, va a llegar a la industria. Y este tema de los robots humanoides, pues ya hay cualquier cantidad de empresas que los están fabricando. Desde la que comenzó con toda esta generación, Boston Dynamics. Así es. Que no eran precisamente tan humanoides hasta que sacaron Atlas. Y ahora ya es el Figure One, el Two, Optimus de Elon Musk, etcétera, etcétera. Hay muchísimos y tiene mucho sentido porque aún a nivel personal en nuestras casas, aunque parezca ciencia ficción ahorita en este momento, hay un montón de cosas que todos nosotros hacemos que agregan muy poco valor, ¿no? Por ejemplo, yo me puse a pensar, yo pido el súper por internet, ¿no? Y me siento muy moderno porque tengo mi aplicación móvil, y veo la alacena y el refri, pido todo y pido que a una hora me lo traigan, ¿no? Y entonces ya no tengo la molestia de ir al súper. Digo, yo sé que a mucha gente le disfruta ir al súper. Yo soy de los que no lo disfrutan, ¿no? Porque entonces, son masoquistas, pero bueno, sí. Exacto. No, digo, hay quien lo disfruta porque a lo mejor le gusta cocinar o yo qué sé, o se quiere distraer. Pero bueno, el chiste es que a mi casa llega el súper, ¿no? Y yo ya tengo una rutina desde hace mucho tiempo de que pues toca el señor del súper y trae estas cajas y pues tengo que sacar todo, revisar el ticket, palomearlo de que esté completo y luego moverlo hacia la cocina y pues las cosas del congelador reacomodar y ponerlas ahí y en el refri lo mismo y en la alacena. Y a lo mejor si yo te dijera, oye, podría comprarme un robot humanoide y que haga eso, yo lo hago a lo mejor en 20 minutos aquí con la ayuda de mi familia. Pero un robot a lo mejor se puede tardar 2 horas o 3 porque ahorita la tecnología no es tan diestra, pero pues eso lo puedes aprovechar en otro tiempo haciendo otras cosas mucho más productivas. Y acabo de poner de ejemplo una tarea que hacemos en el hogar de las decenas o tal vez cientos de cosas que hacemos en nuestras casas, que las tenemos que hacer porque no nos queda de otra, pero que en realidad, como el ejemplo de la lavadora, pues hoy en día nadie querría lavar toda la ropa sucia en su casa a mano, ¿no? Digo, cuando se te descompone la lavadora es un suplicio, ¿no? Vas ahí con la mamá, con la suegra, o a la lavandería, pero nadie va a regresar a los tiempos de lavar la mano, ¿no? Tendrías que, de veras... Por supuesto. Ser muy ocioso o tener algún otro tipo de problemas. Muy bien. Pues mira, ahorita el único problema que tenemos es que ya se nos consumió el tiempo por mucho. Esperamos haber contado con su paciencia, que les haya resultado interesante todo lo que platicamos el día de hoy. Y pues yo por mi parte, Bernie, me queda más que agradecerle a la gente que hace posible este podcast, o sea, a Mario Terrés en la edición, a Nayansin Romero en la redacción, a Dianita Álvarez en la producción, que en este momento mientras grabamos se estaba sintiendo mal, así que le mandamos nuestras buenas vibras para que se recupere muy pronto. Se recupere pronto. Sí, y pues agradecerles muchísimo a todos ustedes, por supuesto, por escucharnos. Muchísimas gracias, Bernie, y nos veremos y nos escucharemos la próxima semana. Así será, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Muchas gracias por escucharnos. Será hasta la siguiente semana.